Buenas tardes, mi nombre es Javiera Fernández, como lo indica la presentación expuesta. Soy egresada de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y por supuesto formo parte del equipo de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest, en donde me he desempeñado principalmente como directora del Departamento de Comunicaciones. Según nuestra malla del ciclo de clases de formación sindical de este semestre, hoy nos toca revisar la clase número 6, la cual em, versa sobre las materias relativas a los servicios mínimos y a la negociación colectiva. La clase va a estar compuesta por dos partes. En una primera parte veremos los servicios mínimos y en una segunda mi compañero Ayrton hablará sobre la negociación colectiva. Antes de iniciar con qué son los servicios mínimos, es importante hacer alusión y mencionar las limitaciones que existen al ejercicio del derecho a huelga, principalmente tener en cuenta que uno de los fundamentos considerados al presentar el proyecto de modernización al sistema de relaciones laborales, que sabemos que culminó con la dictación de la Ley 20.940, fueron las observaciones efectuadas por la Organización Internacional del Trabajo, en concreto las que fueron formuladas por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones relativa a los convenios número 87 y 98, entre otras materias que hacían alusión al ejercicio del derecho a huelga. De manera específica, se mencionaron los antiguos artículos 372 y 373 del Código del Trabajo, los cuales disponían que la huelga debía acordarse por la mayoría absoluta de las y los trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Otro ejemplo que ellos mencionaban era el antiguo artículo 374, el cual indicaba que si no se hacía efectiva la huelga dentro del tercer día desde que ésta hubiese sido votada, se entendía aceptada la última oferta hecha por el empleador. Y así una serie de otros artículos a los cuales ellos hicieron alusión, los cuales pueden encontrar en el respectivo apunte de esta clase. La consecuencia de esto es que entre los objetivos del proyecto se consideró lo que se denomina como el equilibrio de las partes en el proceso negociador del derecho a huelga. Debido a que se hizo presente la ineficacia que tenía la misma, atendía la figura que contemplaba nuestra legislación en ese entonces, la cual otorgaba la facultad al empleador de reemplazar a los trabajadores durante el ejercicio de la huelga, así como también la posibilidad de que una vez efectiva la huelga, las y los trabajadores involucrados en ellas podían irse reintegrando individualmente, a sus funciones a través de la figura que conocíamos como el descuelgue, limitando así lo que era el ejercicio real y efectivo que debiese tener la huelga. De este modo, entonces, y con el objeto de que la huelga fuera un instrumento eficaz que permita a las partes llegar a un acuerdo que resulte favorable para todos los intervinientes en el proceso de negociación y se logren equilibrar las posiciones de los actores, acogiendo, por supuesto, los principios de libertad sindical impulsados por la Organización Internacional del Trabajo, es que se elimina esta facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores que se encontraban en huelga con trabajadores propios o externos a la empresa y por supuesto que esto consiste y es concordante con la actual jurisprudencia que tiene la Corte Suprema al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, es que se propuso consagrar el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir con los servicios mínimos, a fin de atender las operaciones indispensables para evitar un daño real e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la misma o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud, lo que no implicaría restar
eficacia el ejercicio del derecho a huelga y debería realizarse a través de uno o más equipos de emergencia, dispuesto por los trabajadores involucrados en el proceso de negociación, privilegiando que la calificación de los servicios mínimos pudiese ser concordadas por las partes en forma previa a la negociación. Así entonces, veremos que en la Ley 20.940 se dedica el capítulo séptimo a lo que conocemos como limitaciones al ejercicio del derecho a huelga, las que pueden sintetizarse en los servicios mínimos y los equipos de emergencia, las empresas que no podrán ejercer el derecho a huelga y la reanudación de faenas. Estas limitaciones deben siempre aplicarse sin afectar el derecho a huelga en su esencia y debiesen tener siempre un carácter restrictivo. Veremos ahora entonces los servicios mínimos y los equipos de emergencia. Esta es la primera institución que la ley califica como limitación al ejercicio del derecho a huelga, como ya pudimos revisar. Y en efecto, el antiguo artículo 380 del Código del Trabajo lo contemplaba bajo la denominación de personal de emergencia, lo cual era esta obligación que tenían los trabajadores de que durante la huelga y con el objeto de mantener actividades cuya paralización produciría un daño irreparable en los bienes materiales de la empresa o en la salud de los usuarios de un establecimiento de salud o que preste servicios esenciales, proporcionaran personal de emergencia, que ejecutara operaciones cuya paralización podían causar un grave daño. La ley actual, entonces, establece la obligación de la comisión negociadora sindical de proveer al empleador durante la huelga lo que ahora se denomina equipo de emergencia. Y esto consiste, como ya mencioné, en la obligación de proveer el personal necesario y destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para las siguientes categorías. En primer lugar, proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes. En segundo lugar, garantizar la prestación de servicios de utilidad pública. En tercer lugar, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas. Y en cuarto lugar, veremos que para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios. Vemos entonces que la Dirección del Trabajo distingue entre las siguientes categorías de servicios mínimos. En primer lugar, encontraremos los servicios mínimos de seguridad, que serán aquellos que están destinados a atender funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicios estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y así prevenir accidentes. La condición que justifica esta clasificación de servicios mínimos de seguridad opera en función de evitar los daños en los bienes corporales e instalaciones que pudiese tener la empresa, en la medida que la pérdida o el detrimento de estos bienes se produzca como resultado de la suspensión de operaciones que ocurren durante la huelga. Del mismo modo, entonces, se contempla como supuesto para la fijación de estos servicios mínimos la necesidad de prevenir accidentes. En segundo lugar, la Dirección del Trabajo establece la clasificación de servicios mínimos de funcionamiento. Estos están destinados a atender funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicio estrictamente necesarios para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas. Estos servicios de funcionamiento, conforme a la descripción legislativa, buscan mantener un cierto nivel de operación de la empresa o institución en que se produce la huelga, en el entendido que la interrupción del todo o parte de su operación podría afectar a la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población. Y en tercer lugar encontraremos la clasificación de los servicios mínimos para prevenir daños ambientales o sanitarios,
que son aquellos que están destinados a atender funciones, tareas, procesos, áreas de gestión o servicios estrictamente necesarios para garantizar prevención de daños ambientales o sanitarios. Este supuesto de servicios mínimos debe ser aplicado en base a los criterios que establece el propio ordenamiento jurídico y al efecto cabe tener en cuenta la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y por supuesto que el Código Sanitario. En la determinación de los servicios mínimos se debe considerar además los requerimientos vinculados con el tamaño y las características particulares que debiese tener la empresa, el establecimiento o faena. Revisaremos ahora entonces la calificación de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia. Los servicios mínimos y los equipos de emergencia deberán ser calificados antes del inicio de la negociación colectiva y están llamados a operar durante la huelga, considerándose la determinación de los requerimientos vinculados, como ya mencioné, el tamaño y características de la empresa, establecimiento o faena. La calificación de los servicios mínimos debe identificar los servicios mínimos de la empresa, así como el número y competencias que tienen los profesionales o las técnicas que tienen los trabajadores que deben conformar estos equipos de emergencia, según lo señala y lo indica el artículo 360 del Código del Trabajo. Veremos entonces en primer lugar que este procedimiento de calificación debe ser propuesto por el empleador por escrito a todos los sindicatos existentes en la empresa para determinar el plazo en que debe efectuarse esta propuesta. Y la ley va a, por supuesto, diferenciar si es que existe sindicato en la empresa o no. En el primero de estos casos, es decir, si existe un sindicato en la empresa, este debe efectuarlo con una anticipación de a lo menos 180 días anteriores al vencimiento del instrumento colectivo vigente. Y en el caso de existir más de un instrumento colectivo vigente en la empresa, los referidos 180 días que ya mencioné se considerarán respecto del instrumento colectivo más próximo a vencer. En el segundo de estos supuestos, es decir, en el caso de que no exista un sindicato en la empresa, el empleador deberá formular una propuesta dentro de los 15 días siguientes a la comunicación de la constitución de un sindicato, efectuada en conformidad, según lo señala el artículo 225 del Código del Trabajo. Recibida entonces ya una propuesta por parte del empleador, los sindicatos van a tener un plazo de 15 días para responder, ya sea en forma conjunta o separada, y la ley concede un plazo de 30 días desde formulada esta propuesta para que se pueda alcanzar un acuerdo. Si existe acuerdo, entonces se levanta un acta que consiste en que consigne los servicios mínimos y los equipos de emergencia que ya fueron concordados, y esta debe estar suscrita por el empleador y por todos los sindicatos que concurrieron en la calificación. La copia de este acta debe depositarse en la inspección del trabajo dentro de los 5 días siguientes a su suscripción. Y si es que no se logra acuerdo o este no involucra a todos los sindicatos que existen en la empresa, cualquiera de las partes podrá requerir la intervención de la Dirección del Trabajo dentro de los 5 días siguientes. Entonces, en una segunda etapa encontramos la tramitación ante la Dirección del Trabajo. Este requerimiento deberá formularse ante la Dirección Regional del Trabajo que corresponda a la región respectiva. Si la empresa tiene establecimiento o faenas en 2 o más regiones del país, el requerimiento deberá formularse ante la Dirección Regional del Trabajo del domicilio del requerente. Si hubiera sido requerida la intervención de 2 o más direcciones regionales, entonces es la Dirección Regional Nacional del Trabajo la llamada a resolver de todos los requerimientos. Recibido ya este requerimiento, la Dirección Regional del Trabajo debe ir a las partes, solicitar informe técnico al organismo regulador o fiscalizador que corresponda, y cualquiera de las partes, por supuesto, puede acompañar informes técnicos de organismos públicos o privados. La Dirección del Trabajo entonces debe resolver dentro de los 45 días siguientes al requerimiento por medio de una resolución fundada calificando los servicios mínimos y los equipos de emergencia. Esta resolución debe ser notificada a las partes dentro de los 5 días siguientes a su emisión y solo será reclamable ante el Director Nacional del Trabajo.
Sin perjuicio de lo que indica la ley, toda resolución que dicta la Dirección del Trabajo es susceptible de ser reclamada ante un juez de letra del trabajo que corresponda. Sin embargo, esto no se trata de un tema pacífico, es más bien bastante discutido por la doctrina, pues ha sido motivo también de pronunciamiento judicial. A pesar de esto, los tribunales del trabajo han concluido que carecen de competencia para conocer de las reclamaciones deducidas, toda vez que éstas quedaron entregadas al conocimiento de la autoridad administrativa, por cuanto las reclamaciones que procedan de resoluciones de la autoridad administrativa en materia laboral, en este caso específico, que es la negociación colectiva, que quedaron radicadas solo a instancia administrativa. Y tales materias son de conocimiento de un tribunal con competencia en materia laboral en los casos en que la ley le otorgue tal atribución, lo que en este caso no acontecería. Finalmente, este fallo fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago sin agregar mayores fundamentos. En tercer lugar, revisaremos la posibilidad de revisión de esta resolución. Esta calificación puede ser revisada si cambian las condiciones que motivaron su determinación por circunstancias sobrevinientes de acuerdo al mismo procedimiento, y la solicitud de revisión puede ser siempre fundada por el requirente. En cuarto lugar, veremos la etapa de publicidad, en donde la Dirección del Trabajo deberá publicar en el mes de abril de cada año los estándares técnicos de carácter general que han servido de base para la calificación de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia. Revisemos entonces los efectos de la tramitación en la negociación colectiva. Veremos que la ley limita la posibilidad de negociar en relación con la tramitación del requerimiento, al disponer que no se puede iniciar un procedimiento dentro del plazo de 15 días siguientes a la constitución de un sindicato en las empresas en que estos no existían, ni tampoco al haberse formulado el requerimiento por parte del empleador, en tanto no estén calificados los servicios mínimos y los equipos de emergencia. La conformación de los equipos de emergencia, contemplado en el artículo 361 del Código del Trabajo, veremos que en caso de corresponder, el empleador deberá proponer a la comisión negociadora sindical, en su respuesta al proyecto de contrato colectivo, los trabajadores afiliados al sindicato que conformarán los equipos de emergencia, y frente a ello la comisión negociadora sindical tendrá un plazo de 48 horas para responder a la respuesta del empleador, pudiendo adoptar las siguientes conductas. En primer lugar, no contestar en el plazo señalado, en cuyo caso se entiende que acepta la oferta, o en segundo lugar, negarse o discrepar en el número o identidad de los trabajadores del sindicato respectivo que deben conformar los equipos de emergencia. En este último caso, el empleador deberá solicitar a la Inspección del Trabajo que se pronuncie dentro del plazo de 5 días, contados desde la respuesta. La Inspección del Trabajo deberá resolver el requerimiento en un plazo de 10 días, y la resolución que dicte debe notificarse al correo electrónico designado por las partes, y en contra de ellas solo procederá el recurso de reposición. Revisemos el funcionamiento de los servicios mínimos y de los equipos de emergencia durante la huelga. De acuerdo a lo señala el artículo 359 del Código del Trabajo, la provisión del personal destinado a atender los servicios mínimos constituye una obligación a cargo de la Comisión Negociadora Sindical, y esta obligación solo puede ser exigida y cumplida sin afectar el derecho a huelga en su esencia. Veremos que el personal destinado por el sindicato a atender los servicios mínimos debe conformarse con trabajadores involucrados en el proceso de la negociación, y quienes deben continuar percibiendo sus remuneraciones. También es necesario tener en cuenta que la duración de la prestación de estos servicios mínimos debe extenderse solamente durante el tiempo que sea necesario y para los fines que estos fueron determinados. ¿Qué ocurre si el sindicato no provee el equipo de emergencia? En este caso, la empresa podrá adoptar las medidas necesarias para atender a los servicios mínimos, incluyendo efectuar otras contrataciones, por supuesto, debiendo informar de ello a la Inspección del Trabajo con el objeto de que se constate este incumplimiento.
Revisemos las empresas en que no se puede declarar la huelga. En la legislación anterior se contemplaba el arbitraje obligatorio respecto a aquellas empresas que no podían declararse en huelga, ni tampoco procedía el lockout, exigiéndose en esta ocasión que la empresa no, que la empresa en cuestión comprendiera parte significativa de la actividad respectiva del país o que su paralización implicara la imposibilidad total de recibir un servicio para un sector de la población. Correspondía entonces al gobierno, por medio de una resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, determinar en el mes de julio de cada año qué empresas se encontraban en esta situación. Actualmente se ha mantenido esta importante limitación al derecho a huelga, situación que, como excepción que es, recordemos, siempre debe interpretarse de manera restrictiva. Según lo dispone el artículo 362 del Código del Trabajo, no podrán declararse en huelga los trabajadores que presten servicio en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública, como ya hemos revisado, cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Veremos que esta calificación de encontrarse la empresa en esta situación debe efectuarse cada 2 años, dentro del mes de julio, por resolución conjunta de los ministerios que ya mencioné. Previa solicitud fundada de parte y esta debe ser presentada hasta el 31 de mayo del respectivo año. Promovida esta solicitud, se debe poner en conocimiento a la contraparte empleadora o trabajadora para que formule las observaciones que estime pertinente dentro del plazo de 15 días. Y a continuación, las entidades indicadas deben emitir la resolución respectiva, la cual puede ser revisada solo por causa sobreviniente y a solicitud de parte. Esta resolución, por supuesto, debe publicarse en el diario oficial y es susceptible de reclamo ante la Corte de Apelaciones. Revisaremos entonces que los tribunales de la acción de reclamo pueden deducirse tanto por la empresa como por él o los sindicatos que se encuentran afectados. En segundo lugar, que el tribunal competente es la Corte de Apelaciones de Santiago o la del lugar en donde se encuentra domiciliado el reclamante, a elección de este último. El plazo para reclamar es dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el diario oficial de la resolución respectiva y las formalidades de este reclamo deben formularse por escrito, indicando con precisión la resolución objeto del reclamo, la o las normas legales que suponen infringidas, la forma en que se ha pronunciado esta infracción y finalmente cuando procediera las razones por las cuales el acto le perjudica. La tramitación de esto, recibida la reclamación, la Corte deberá requerir un informe conjunto a los ministros que suscribieron el acto reclamado, concediéndole un plazo de 10 días al efecto. Y la empresa y él o los sindicatos, según corresponda, tienen derecho a hacerse parte del respectivo reclamo de conformidad a las normas generales. Veamos el caso de la reanudación de faena en circunstancias especiales. Esta institución también estaba contemplada en la legislación anterior, en donde se permitía que por decisión del gobierno se ordenara restablecer la actividad de una empresa afectada, ya sea por huelga o por lockout, cuyos efectos causaran grave daño a la población. El efecto inmediato que tiene esta decisión era que los trabajadores debían terminar con la huelga y el empleador debía proceder a reabrir la empresa, si es que había existido lockout. Y los trabajadores debían volver a sus funciones en las mismas condiciones vigentes al momento de presentar el proyecto de contrato colectivo, y la reanudación de las faenas era una decisión que la ley otorgaba a criterio del presidente de la República, ya que se ordenaba mediante un decreto supremo. Actualmente, el artículo 363 del Código del Trabajo confiere asimismo la posibilidad de que se disponga la reanudación de faenas
tanto en el caso de la huelga como en el caso del cierre temporal. Revisemos las situaciones en las que opera. Esta solo puede decretarse cuando la paralización produzca grave daño a la salud, al medio ambiente, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, como ya hemos revisado en ocasiones anteriores, agregándose como factor o motivo la suspensión del posible daño al medio ambiente. En segundo lugar, el procedimiento para decretarla, veremos que como demostración de la verdadera judicialización que ha experimentado el derecho colectivo en los últimos años, ahora la decisión al respecto debe ser adoptada por resolución del juez de letras del trabajo, previa solicitud de parte, y esta se someterá a una tramitación del procedimiento monetario, sin instancia administrativa previa. Serán titulares de esta acción las empresas, la dirección del trabajo y, por supuesto, los sindicatos. En esta última parte de la clase revisaremos los criterios de calificación de los servicios mínimos. A modo de ejemplo, según el sector económico en el cual se desempeña. En primer lugar, revisaremos el sector de comercio. En este sector, los servicios mínimos de seguridad se han solicitado en el sector de reparación de vehículos y motocicletas, en el cual se verificó que todas las detenciones se podrían reprogramar para después de efectuada la huelga, y por lo tanto no ha procedido la calificación de los servicios mínimos en esta área. También fueron solicitados los servicios mínimos a efecto de preservar bienes de carácter perecibles. Sin embargo, esto tampoco fue aceptado, ya que se entiende que su pérdida corresponde a un efecto propio que tiene la huelga. También en el sector de comercio, respecto a la segunda clasificación de los servicios mínimos de funcionamiento, se ha mencionado entre las solicitudes, una de ellas, la venta de medicamentos, y esta fue negada, argumentando que existían otros oferentes y señalando además que en caso que existiera una falta de medicamentos, quien debe solucionar aquello es competencia exclusiva del MinSal, según lo indica el artículo 394 del Código Sanitario. Respecto a la clasificación de servicios mínimos para prevenir daños ambientales o sanitarios, en el sector de comercio se ha accedido a la clasificación de los servicios mínimos en el caso de manejo de residuos o basuras con el objeto de no generar vectores de carácter medioambiental por el no tratamiento de estos bienes, lo que podría afectar gravemente a la población. En un segundo sector de transporte y almacenamiento, veremos que respecto a los servicios mínimos de seguridad, se han calificado labores de apoyo asociadas al mantenimiento de equipos para el cumplimiento de la circulación del transporte. Sin embargo, se descartaron las mantenciones de equipos que podrían detenerse en forma segura y que pudieran programarse su mantención para antes o después de efectuada la huelga. Se han calificado casos por transporte de sustancias peligrosas o que pudieran provocar accidentes. Asimismo, en las empresas de almacenamiento no se ha logrado acreditar la necesidad de continuar la operación de estas empresas porque se ha argumentado que esta pueden efectuarse de forma previa. Respecto a los servicios de funcionamiento en el sector de transporte y almacenamiento, se ha accedido a los servicios mínimos en el transporte de población en tramos en donde no existe otro medio de transporte. Sin embargo, en Santiago esto no se justifica porque existen planes de emergencia ante este tipo de contingencias, teniendo el Directorio de Transporte Público potestades para imponer medidas que no justifican los servicios mínimos en esta área. Respecto a servicios mínimos para prevenir daños ambientales o sanitarios, se ha accedido a servicios mínimos en el control de la recepción de materias orgánicas provenientes del extranjero, considerando la necesidad de adoptar medidas para la propagación de
plagas o ingreso de enfermedades que pueden afectar a la salubridad de la población o al medio ambiente, debiendo advertir que en este aspecto será relevante determinar quién efectúa este tipo de operaciones y si se trata de labores externalizadas de la empresa de transporte o adicionalmente si existen medidas alternativas para evitar los efectos anteriormente alegados, ¿cierto? En un tercer sector veremos el de información y telecomunicaciones. Respecto a los servicios mínimos de seguridad, han sido solicitados servicios mínimos para la mantención de maquinarias. No obstante, no se ha logrado acreditar la imposibilidad de detención de equipos que produjera un daño de una entidad que impida la reanudación de labores tras el cese de la huelga. Principalmente, estas solicitudes apuntaban al soporte mínimo de continuidad operacional, pero nuevamente no se logró acreditar que se tratara de servicios de utilidad pública. Algunos otros ejemplos es en las actividades financieras y de seguros. Respecto a los servicios mínimos de seguridad, en algunas instituciones se han calificado servicios mínimos a las labores de vigilantes privados, argumentando que se trata de trabajadores que detentan competencias técnicas mayores a las que tiene un guardia de seguridad debido al rubro en el cual se desempeñan. Respecto a servicios mínimos de funcionamiento, se ha accedido a labores para retiro de fondos propios, en base a que existiría una necesidad por parte del cliente en el retiro de su dinero. Esto se va a basar en la confianza legítima que tiene este último en la libre disposición de sus fondos. Sin embargo, será necesario tener presente que en el caso del pago del beneficio, si existen otras posibilidades que puedan efectuar esta labor, como por ejemplo la posibilidad del uso de tarjetas o portales informáticos, etc. También se accedió a los servicios mínimos para garantizar el servicio del bloqueo de tarjetas. Esto, por supuesto, con el fin de evitar usos fraudulentos y maliciosos, salvo en aquellos casos en que se encuentren habitualmente externalizadas dichas funciones. Veremos también que en el sector de enseñanza, los servicios mínimos de seguridad han existido casos en donde fueron otorgados estos, especialmente en universidades, cuando se han constatado la existencia de experimentos complejos o de larga data o de tenencia de animales vivos. Respecto a los servicios mínimos de funcionamiento, se ha señalado que no deberían realizarse las clases debido a que no existe alguna justificación en atención a lo que ha manifestado la Superintendencia de Educación, a que se presten servicios educacionales durante el marco de una huelga. Esto debido a la posibilidad de otorgarse en condiciones inferiores a las reguladas por dicho organismo. En el caso de la asistencia de algún estudiante, será necesario garantizar las condiciones higiénicas que eviten la afectación de la integridad física de los mismos y por esta razón ha procedido la calificación de los servicios mínimos asociados al aseo de los baños y zonas de alimentación. En este caso, es que la Junta Nacional de Apoyo de Auxilio y Becas otorga alimentación como medida de apoyo frente a la deserción escolar. Es una circunstancia que implica la necesidad de garantizar en caso de que un estudiante asista para hacer uso de la beca en el marco de la huelga. Y en esta situación el establecimiento y las manipuladoras de alimentos que están asociadas a empresas externas deben detentar las condiciones necesarias para la prestación de este servicio de alimentación. Respecto a servicios mínimos para prevenir daños ambientales o sanitarios en el sector de enseñanza, se ha accedido a los servicios mínimos en el control de residuos de laboratorios y en el control de mortandad en el caso de que existan animales. Uno de los últimos ejemplos es en el sector de atención de la salud y asistencia social. Veremos que han existido servicios mínimos de seguridad en donde se ha determinado el mantenimiento de equipos para garantizar la continuidad operacional mínima
de la clínica respectiva, atendido las necesidades básicas de la población cuando esta labor no es realizada por una empresa externa. Respecto a los servicios mínimos de funcionamiento, se ha señalado que la atención ambulatoria no califica para acceder a los servicios mínimos en cuanto se ha argumentado que esta puede ser reprogramada o las personas pueden asistir a otro centro de salud. Los servicios de urgencia de las clínicas con pacientes previamente hospitalizados sí han calificado los servicios mínimos debido, por supuesto, a la necesidad de mantener un servicio médico destinado a atender las urgencias, pero limitada estrictamente a los casos necesarios. Y en la última categoría sobre servicios mínimos para prevenir daños ambientales o sanitarios en el sector de atención de la salud y asistencia social, se ha señalado que en el tratamiento de residuos intrahospitalarios y de esterilización de implementos médicos en atención a que determinándose la procedencia de dicho nivel de operación de los recintos de salud, esto generaría material contaminado, que puede provocar, de no ser tratado, una afectación a la salud pública debido a la ausencia de control y manipulación segura, siendo entonces indispensable calificar los servicios mínimos en esta área. Para finalizar ya con la primera parte de esta clase, les recordamos que cualquier duda que pudiesen generar pueden hacerla llegar por medio del formulario respectivo que fue enviado junto con todo el material de la clase, o también pueden hacerla llegar por cualquiera de los correos electrónicos o redes sociales con las que cuenta la escuela. Les recuerdo también que la Escuela de Formación Sindical también cuenta con un consultorio jurídico en el cual pueden resolver dudas y pueden hablar alguno de los números telefónicos ya señalado en la presentación, o también hacer llegar sus consultas por medio del correo electrónico señalado en la presentación. Eso, que estén muy bien. No olviden que la clase tiene una segunda parte que estará a cargo de mi compañero Aito.